El director de fotografía o cinefotógrafo suele ser considerado el colaborador más importante para un director durante el rodaje de una película. Es el encargado de crear el estilo visual que representará la historia en la pantalla. Cuando el director encuentra a su dupla ideal en el fotógrafo, suelen darse largas colaboraciones que abarcan múltiples cintas. Algunas de las duplas más famosas son Ingmar Bergman, Sven Nykvist, Wong Kar-wai con Christopher Doyle, Bernardo Bertolucci y Vittorio Storaro, y más recientemente Christopher Nolan con Hoyte van Hoytema o los mexicanos Alfonso Cuarón y luego Alejandro Iñárritu con Emmanuel Lubezki. Pero hay otra dupla menos conocida de gran relevancia e influencia mundial. El director de cine Mikhail Kalatozov y el cinefotógrafo Sergei Urusevsky. Su colaboración abarcó únicamente 3 películas, pero lograron reinventar el cine soviético de la era post-stalinista. Kalatozov, de origen georgiano, inició su carrera en los años 30, trabajando el documental y las cintas de género de la era stalinista. Es hasta el año 1957 donde inicia su colaboración con Urusevsky en la película ganadora de la Palma de Oro, Cuando pasan las cigüeñas. Sergei Urusevsky, por su parte, se formó como camarógrafo documentando la guerra en el frente oriental, y de ahí surgió su preferencia por filmar con cámara en mano, permitiéndole estar en el epicentro de la acción. En este video vamos a analizar y comparar a la dupla soviética con el trabajo del mexicano Emmanuel Lubezki, para entender qué características ha tomado y utiliza durante los rodajes de sus películas. Para comprender el estilo de Urusevsky, hay que saber que los cineastas soviéticos en los años 50 buscaban un elemento de gran importancia en sus filmes: la sinceridad. Esto en reacción a una época que se considera más propagandística. Querían representar la vida y las emociones de las personas con toda plenitud, sus contradicciones y complejidades. Las recientes guerras habían dejado secuelas en la población y aquellos traumas debían visibilizarse. Para representar estas emociones de manera realista, la tensión silenciosa que antecede una catástrofe, pero también la acción y el caos que se vive en medio de un incesante ataque aéreo. Había que filmar de forma electrizante, con plena libertad de movimiento. La cámara en mano permite alternar los puntos de vista objetivos y subjetivos durante una misma escena. Se inventaron todo tipo de rieles y grúas para dar movimientos aún más ágiles. Si bien actualmente Lubezki utiliza un Steadicam que permite estabilizar la imagen, reducir las vibraciones y hacer movimientos más suaves y fluidos, la cámara en mano de Urusevsky da una sensación de documental y de experimental. Su operación es inmejorable. El uso de ópticas angulares es clave para pasar de una perspectiva completa de la escena a un close-up extremo de los expresivos rostros de los actores. El espectador siente que está en medio de la acción. La escena no se corta en edición, se sostiene el mismo plano secuencia, de forma casi intrusiva a los personajes, y esto solo se puede lograr mediante una muy planeada y ensayada coreografía de actores, en la que todos deben saber perfectamente hacia dónde dirigirse y cuándo y dónde mirar. Los célebres estudios de cine soviéticos Mosfilm construían sets de filmación muy realistas, pero las escenas más importantes eran filmadas en locación, alternando luz natural con el uso de iluminación artificial. Una de las secuencias más famosas de la película Cuando pasan las cigüeñas sigue a la protagonista Verónica, interpretada por la magnífica Tatiana Samoilova, quien, angustiada por dar el último adiós a su prometido Boris, que parte a la guerra, se apresura para alcanzarlo en el pelotón. La escena comienza con Verónica dentro de un camión en movimiento. Desesperada, se asoma por la ventana, rápidamente se baja del camión y cruza una multitud de gente. La cámara permanece con ella todo el tiempo sin corte alguno. Y de pronto, de manera sorpresiva, la misma toma se eleva por las alturas, mientras Verónica corre entre los tanques en la avenida, dando una sensación de urgencia, profundidad y dinamismo a la escena. Este tipo de técnica inmersiva la replicó Lubezki en la espectacular escena de acción en una emboscada de la película distópica Children of Men, en la cual los protagonistas se dirigen a su destino en medio de un caos. Part of the reasons we choose to tell Children of Men in very fluid long takes was to take advantage of the element of real time.
La cámara se desliza con fluidez al interior del coche, captando las expresiones de todos los personajes, así como la acción que se desarrolla al exterior. Todo esto en un plano secuencia, salvo un pequeño corte invisible debido al equipo especial que se construyó para la operación de la cámara. Aún y con los avances tecnológicos del cine actual, el traveling más espectacular lo consiguió la dupla soviética en su última colaboración, una película de producción soviética encargada de celebrar la reciente revolución cubana. El rodaje del filme contó con el apoyo de ambos gobiernos, por lo que se dieron todas las facilidades posibles para lograr una monumental obra técnica que sobrepasara todo lo antes visto. Durante un cortejo funerario a los revolucionarios caídos, la secuencia inicia a ras del suelo, pasando entre la gente del desfile. Poco a poco, la cámara se va elevando, revelando las angostas calles y los edificios que la rodean. Al llegar a un balcón, se sigue deslizando y entra al interior de una fábrica de habanos. Sin corte alguno, la toma continúa y se dirige a otra ventana, en la que por fin sale y se sostiene por medio de unos cables, flotando por las alturas. A pesar del increíble despliegue de virtuosismo, la cinta no obtuvo la reacción que se esperaba. La temática mezclaba un drama político con evidentes intenciones propagandísticas, contada en 4 viñetas que conjuntan diversos aspectos de la idiosincrasia cubana. Al ser una producción socialista, la película nunca se distribuyó internacionalmente y hasta principios de los años 90 era prácticamente desconocida. En 1993 se proyectó en el Festival de Cine de San Francisco y posteriormente fue restaurada para su nueva distribución con la ayuda del director Martin Scorsese, quien al igual que Francis Ford Coppola son admiradores del filme cubano. Alejandro González Iñárritu junto con Lubezki crearon una obra épica en 2015 con la película El Renacido. El estilo inmersivo una vez más fue fundamental para adentrar al espectador a otro tiempo y espacio, toda una experiencia sensorial y narrativa. El estilo visual y las parábolas hombre-naturaleza recuerdan a películas como Aguirre, La cólera de Dios, Apocalypse Now o The New World. Pero antes que todas esas cintas está Letter Never Sent, de 1960. La trama se divide en 2 partes. La primera trata la exploración del territorio y la segunda es la supervivencia ante la catástrofe. 4 geólogos son enviados a Siberia. Su misión es encontrar diamantes. La primera escena de la llegada al territorio, con una toma de helicóptero alejándose, es una de las más icónicas. La siguiente secuencia, muy similar en ambas películas, con una cámara desencadenada que va siguiendo los movimientos de los personajes de forma dinámica. La posición de la cámara es baja, lo que permite apreciar la magnitud del paisaje. La magnitud de puesta en escena en El Renacido requiere de gran coordinación coreográfica de tantos actores en pantalla. El uso del sol como luz de fondo para generar contraluces y siluetas es otra técnica muy recurrente en el trabajo de Lubezki. Las composiciones escalonadas son posibles mediante el uso de ópticas angulares extremas. Si bien los temas principales de la película de Iñárritu, como el racial, la venganza y las relaciones parentales, no asemejan el melodrama romántico soviético con tintes del realismo socialista, en esencia son, en el mejor de los casos, 2 filmes que retratan la crudeza de las condiciones naturales contra la perseverancia y supervivencia del hombre, un tour de force visual. En el peor de los casos, son películas consideradas como no más que ornamentos pictóricos que sirven de fondo para una intrincada puesta en escena teatral con muy poca sustancia. Después de aquellas 3 colaboraciones, la dupla soviética partió sus caminos. El director Kalatozov realizó su primer intento a color con una película de producción internacional, otra aventura épica sobre una expedición en el Ártico, protagonizada por Sean Connery y Claudia Cardinali.
El cinefotógrafo Urusevsky se pasó a la dirección con poco éxito. Logró filmar 2 largometrajes y para el año 1974 ambos cineastas ya habían fallecido. En solo 7 años y 3 largometrajes, este par revolucionaron el estilo visual y las técnicas cinematográficas. Actualmente considerados una de las mejores duplas director-fotógrafo de la historia. A más de 60 años de su última colaboración, seguimos encontrando su influencia en el cine alrededor de todo el mundo. Y hablando de los mejores directores de fotografía de la historia, te dejo el video sobre el italiano Vittorio Storaro, uno de los fotógrafos más influyentes y que actualmente sigue en activo.